Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Nos transmitimos desde Washington, a 3 cuadras de la Casa Blanca. No olviden ustedes que al final del programa pueden encontrarlo completo, o pueden encontrar algunos apartes en nuestra página de Facebook, también por nuestra cuenta de Twitter, y el audio, el podcast, lo pueden escuchar, lo pueden oír en SoundCloud. Les doy la bienvenida a los invitados. En primer lugar, la periodista española, corresponsal de Mediaset, Dori Toribio. Bienvenida como siempre hasta Gracias. acá. José Jaime Hernández, corresponsal del Universal de México, bienvenido también. Hola. Y Silvia Chocarro, corresponsal de Radio Francia Internacional, bienvenida a este programa. Gracias. Y el primer asunto, José Jaime, tiene que ver con Venezuela. A propósito de las elecciones legislativas del pasado domingo, donde fueron elegidos los 167 miembros del Parlamento, de la Asamblea Nacional. Según los últimos escrutinios, lo que se ha sabido es que la oposición, la Mesa de Unidad Democrática, ha logrado hasta ahora 107 escaños. Los integrantes de la mesa consideran que ya han alcanzado los 112, repito, del total de 167. Por su parte, el chavismo, el representado, el grupo que apoya al presidente venezolano Nicolás Maduro, ha logrado 55 escaños. La oposición ha más que duplicado al oficialismo. Pero hay una gran curiosidad por saber cuántos escaños ha logrado la oposición, porque si consigue 112, tiene los máximos poderes dentro de la Asamblea Legislativa. Si consigue 101 y ya pasó por ahí, pues puede hacer cosas como destituir magistrados de las Cortes o convocar un referendo. Por supuesto que pueden expedir una ley que saque de prisión a las personas que están consideradas como presos políticos, como el caso del líder opositor Leopoldo López. Pero ahora surge una cuestión, y es el gran desafío para los opositores, y es la unidad. Porque hay 4 brazos, 4 grupos opositores. Uno está encabezado por Leopoldo López, que está en prisión hace ya casi 2 años. Otro está encabezado por Manuel Rosales, que ha sido candidato opositor. Otro está encabezado por Enrique Capriles, quien fuera candidato presidencial derrotado por Maduro en el año 2013. Y también hay un cuarto grupo. ¿Qué se puede hacer para que haya unidad y los opositores ahora no vayan a dilapidar, a desperdiciar la victoria? Bueno, fíjate que yo creo que yo realmente confío en el sentido común de los integrantes de la oposición, porque yo creo que son de estos momentos en la historia en los que, como dice el viejo adagio, hay que hacer de la necesidad virtud. Y yo creo que la oposición está obligada a cerrar filas. Y yo creo que lo tienen de alguna manera, yo creo que su hoja de ruta está bastante bien definida por el momento. El primer paso que tienen que darse es el tema de la amnistía a los presos. Creo que en eso no hay ningún tipo de división y discusión. Claro, después vamos a ver, dependiendo que, como tú señalabas, del margen de actuación que van a tener, si controlan o no esos 112 asientos. Pero no cabe duda que yo creo que el margen que tiene es mucho más amplio del que muchos de nosotros vaticinábamos. Yo creo que gozan con una confortable mayoría, es suficiente como para incluso imponer agenda. Y claro, ahora está la gran pregunta, ¿serán capaces de ponerse de acuerdo? Yo creo que sí, porque hay que tener en cuenta que la mayoría de los venezolanos, yo sé que ahora mismo los chavistas están un poco enrabietados. Yo sé que los de centro derecha pues están festejando, pero también hay que tener en cuenta a los militares. Y los militares realmente yo creo que han respirado aliviados, porque yo creo que los militares de alguna manera ya veían que esto estaba avanzando en una dirección que no les convenía, no les satisfacía. Yo creo que la gobernabilidad de la nación estaba en juego. Y yo creo que los militares van a ser un importante fiel de la balanza, y yo creo que yo confío realmente, quiero darle el beneficio de la duda a la oposición, porque yo creo que Venezuela sí se merece un pase de página. Las elecciones fueron realmente una elección democrática. Yo estoy muy contento por el pueblo venezolano. Muchas veces hemos criticado aquí a los venezolanos, a sus dirigentes, pero yo creo que hoy hay que felicitarlos y hay que esperar que lo mejor va a salir de todo esto. De todas maneras, se ha dicho que Vladimir Padrino, el ministro de Defensa, incluso ha habido noticias sobre eso, dijo que no pensaba sacar la tropa a la calle, que no pensaba sacar los tanques a la calle, pero por otro lado a Nicolás Maduro le quedan varios años en el gobierno, su periodo termina en el año 2019. ¿Qué podrá cambiar en el Palacio de Miraflores, en el gobierno
gobierno venezolano de aquí en adelante. Bueno, hay que aclarar que además en la residencia presidencial venezolana viven aún las hijas del expresidente ya fallecido Hugo Chávez. Yo creo que esto no va a ser tan fácil, hay que ser cautos. Evidentemente hay que celebrar porque es lógico y se entiende como Venezuela entiende esto como una muy buena noticia después de tantos años y como que se abre una puerta de esperanza y es lógico celebrar, pero de verdad creo que hay que ser muy cautos porque si algo hemos aprendido de la historia del chavismo todos estos años es que no asumen bien la derrota. Es muy fácil ser demócrata cuando uno gana, pero cuando uno pierde es cuando sale el brote autoritario y lo hemos visto muchas veces. Lo vimos en 2007 cuando Chávez convocó el referéndum de reformas constitucionales que perdió por muy poco, insultó a la oposición, les llamó de todo y entonces fue cuando se sacó de la manga esa reforma que le permitió limitar los límites de su presidencia. Y lo volvimos a ver otra vez en 2010 en las elecciones legislativas, cuando ahí sí hubo un empate técnico entre oposición y chavismo, pero de repente la Asamblea Nacional, también poco antes de las elecciones, viendo venir que la cosa iba a estar muy ajustada, también se sacó de la manga esa reforma que permitía al presidente gobernar por orden ejecutiva. Así que yo me pregunto qué va a pasar ahora. ¿Pueden sacarse algo de la manga también? ¿Puede sacarse algo de la manga la Asamblea antes de enero, que es cuando toma posesión la 9? Veremos con cuántos escaños. ¿Puede incluso llegar este asunto al Supremo, que también sabemos que está bajo cierto control presidencial? La única diferencia que yo veo en este momento es que pese a las alarmas, que yo creo que sí hay ciertas alarmas, primero porque el discurso de Maduro, que empezó en los primeros minutos siendo terriblemente conciliador, que parecía incluso que le había dado fiebre, que le había pasado algo, que no veíamos ese tono desde hacía mucho tiempo, el discurso viró en pocos minutos y acabó hablando de la guerra económica y acabó diciendo esto es así de momento, pero veremos. Y segundo, tardaron muchas horas en llegar los resultados oficiales. 6, 7 de la tarde cerraron las urnas, hasta pasada la medianoche no supimos qué estaba pasando ahí, posiblemente los militares tuvieran mucho que ver en lo que estaba pasando en ese momento en el Palacio, pero para mí esas son señales de alarma. Algo pasó, algo se decidió en el último momento que entonces la presidencia dijo, muy bien, vamos a aceptar la derrota de momento. La pregunta es qué puede pasar hasta ahora, y si yo tengo cierta confianza, como decía Jaime, que quizá las cosas no se pongan tan mal y que quizá realmente la oposición vaya a tener una posibilidad, es que en este momento Maduro no es Chávez. Chávez cuando hacía estas cosas tenía un muy buen momento de popularidad, el precio del petróleo estaba por las nubes y ahora mismo Maduro tiene una popularidad que ronda el 20%, el precio del petróleo no está en su mejor momento y la inflación, que aunque no tenemos cifras oficiales, pero hay expertos que dicen que el año que viene puede rondar el 200%. Es decir, el país no está en el mejor momento como para hacer maniobras y esa es la luz de esperanza que veo yo, que creo que quizá por fin en todos estos años la oposición sí puede tener un buen momento para intentar gobernar. Un solo apunte, como dice Dori, hoy mismo el precio del petróleo marcó un mínimo histórico. Por tanto, sabemos que Venezuela depende fundamentalmente del petróleo. Por tanto, esta crisis y este horizonte realmente que va a ser un calvario, no solamente va a afectar al gobierno, a tratar de administrar desde este poder más acotado cada vez lo que le queda, sino que también la oposición, que ha tenido esta victoria y también va a tener que sortear esta crisis, va a tener que ver de qué manera sortea este ambiente de crisis para responder a las expectativas. Yo creo que la economía va a ser un enemigo de ambas partes. Y para rematar, Diosdado Cabello, número 2 del chavismo, que es aún el presidente de la Asamblea Nacional del Parlamento, pues va a perder su puesto, porque el 5 de enero, con las mayorías de la oposición, elegirán a otra persona. Diosdado Cabello está investigado por narcotráfico por una corte en Nueva York. Silvia Chocar. Preguntabas al principio, ¿no? ¿Qué se puede hacer para que haya unidad? Yo creo que para mí lo más interesante ahora mismo es ver cómo se van a desarrollar los años que todavía quedan de gobierno, si es que termina los años que le quedan de gobierno, ¿no? Pero yo creo que lo interesante y el reto es no solo la unidad en el seno de la oposición, sino cómo se va a gobernar un país con tal polarización, que todos conocemos de sobra, que hay una polarización muy fuerte, con un gobierno chavista, pero con un parlamento que ahora mismo tiene una clarísima mayoría de la oposición. Es decir, va a seguir habiendo este enfrentamiento tan duro constantemente. Es posible gobernar un país con semejante enfrentamiento constante. Van a lograr dialogar y gobernar los 4 años que quedan, o tal vez en un momento dado se adelantarán elecciones porque no se puede terminar, ¿no? El Maduro no puede terminar su legislatura. Yo creo que se presentan unos años desde luego muy interesantes y habrá que ver cómo gestionan, ¿no?, ahora este nuevo escenario. Hay más noticias, en este caso aquí en Estados Unidos, Dori, porque en las elecciones presidenciales
estadounidenses tendrán lugar el 8 de noviembre, es decir, en 11 meses, ya casi que menos que 11 meses. Como hemos dicho tantas veces, en el Partido Demócrata la más probable candidata será Hillary Clinton, que en los sondeos está prácticamente con un 60% de respaldo y duplica a Bernie Sanders, el hombre que la sigue, un senador del noreste de los Estados Unidos, de Vermont. En el Partido Republicano continúa encabezando los sondeos Donald Trump, el multimillonario neoyorquino, que ha dicho de todo y se ha echado encima a medio mundo. Desde que empezó su campaña dijo que los mexicanos que llegan aquí a Estados Unidos son violadores, que son criminales. Luego ha insultado a medio planeta, a muchísimos periodistas que han estado en debates con él, incluso a sus contrincantes dentro del grupo de precandidatos republicanos. Trump tiene un 27% del respaldo y debajo aparece en general Marco Rubio, senador cubanoamericano, con alrededor de un 14%. Pues bien, a raíz de los atentados en París, el pasado 13 de noviembre, y a raíz de los atentados y de la muerte de 14 personas en San Bernardino a manos de una pareja que tenían cierto afecto por el Estado Islámico, el señor Trump ayer dijo que la solución es prohibirles la entrada a Estados Unidos a los musulmanes. En este país se han expedido tarjetas verdes, lo que se llama green cards, permiso de residencia, a 680,000 musulmanes desde el año 2009. Y además son miles y miles los que entran a territorio estadounidense. No hay ningún caso en ningún país del mundo en el que se le permita a alguien el acceso o la entrada por razón de su religión. Es verdad que hay intolerancia en algunas zonas, como en Arabia Saudí no se puede construir una iglesia católica, pero un católico puede entrar allá. Y el señor Trump dice, hombre, no, mientras resolvemos el lío, pues prohibamos la entrada, no tenemos ninguna alternativa. Hoy el periódico The New York Times trae un editorial titulado Respuestas Curiosas, y además haciendo una plegaria para que la gente entre en razón, y justamente critica a Trump por esto. ¿Será que Trump se va a salir con la suya diciendo cosas como estas, que lo que van a suscitar, por supuesto, es más intolerancia y más rabia? Esperemos que no, y esperemos, como escuchaba esta mañana en algunas tertulias, que realmente esta sea la piedra en el zapato de Trump, que a partir de ahora, después de esta gran barbaridad, venga la caída. Claro que esto lo hemos dicho tantas veces, después de que diga estas barbaridades contra hispanos, contra discapacitados, contra todo el mundo que se le ponga por delante, siempre hemos dicho, no, a partir de ahora la campaña de Trump cae. Y nunca cae, no solo no cae, sino que sube en las encuestas. Así que yo he llegado a una conclusión, y es que creo, y esto es lo peligroso, que sabe exactamente lo que se hace. Lo que está haciendo Trump ahora mismo, han mirado las cifras, porque recordemos que Trump nunca ha sido de ultraderecha. Trump en un momento se definió como independiente, también probó siendo demócrata, ahora quiere jugar al lado republicano, pero también dice que no tiene ningún problema si en un momento se desvincula del partido y es independiente. Nunca ha tenido unas ideas de derecha o de extrema derecha fijas. Él, digamos que va fluctuando, depende de dónde puede sacar votos. Y entonces él ha visto las cifras en Estados Unidos ahora mismo, donde la islamofobia está subiendo mucho. Tuvo un repunte después del 11S, después cayó y de repente en los últimos años más, y es lógico pensar que después de un ataque como el de California volverá a subir. Y hoy hay cifras que publica una encuesta de valores americanos que se llama, que dice el 76% de los republicanos de este país cree que los valores del Islam no son compatibles con la vida americana, y esto lo creen el 56% de los estadounidenses en general. Y además en Iowa, estado clave de las primarias, que va a ser la primera cita de las primarias, el 30% de los republicanos cree que el Islam debería ser ilegal. Y así una y otra cifra. Es decir, estas cifras que uno parece que cuando Trump está diciendo estas cosas parece que se lo inventan. No, él se está basando en un sentimiento que ya existe en Estados Unidos y que existe en otras partes del mundo. Hemos visto la victoria del Frente Nacional en Francia también. Él se está basando en esta islamofobia que crece para hacer algo que ya hemos conocido en la historia. Esto no es nuevo. Ellos nos están sacando esto de la manga. Esto viene en los manuales del fascismo. Primero pidió que se cerraran las mezquitas, después ha pedido registrar a todos los musulmanes en una lista e incluso marcarles físicamente. Después pide esto de no dejar entrar a ningún musulmán a Estados Unidos, ni siquiera si son estadounidenses por el mundo que son musulmanes. Y esta mañana ha dicho que lo que hay que hacer ahora es cerrar Internet, porque total, como no sabemos cómo se controla Internet, lo mejor es cerrarlo. El problema, ¿cuál es el problema? Dos problemas. El Partido Republicano no le está parando los pies, y ahora es cuando hay que ponerse serios, porque es al Partido Republicano al que más le perjudica. Ayer el presidente del Partido Republicano creo que le ha retirado una invitación para un acto de recaudación de fondos en Nueva York. Vamos, esto no es suficiente después de esta barbaridad. Y dos, los medios de comunicación. Esta mañana ha hecho ronda por todas las televisiones. En vez de pagar anuncios diciendo estas barbaridades, que además es discurso del odio y que posiblemente constituya un delito en este país, tiene acceso gratuito en todas las televisiones para seguir convenciendo a más gente, cuando sabemos que esa semilla del odio en este momento está en este país por el miedo.
Esas son las dos puertas que tienen que cerrarse, el Partido Republicano y los medios de momento, para intentar parar esta locura. Silvia. Bueno, yo creo que sí, o sea, bueno, decía Dori, a ver si esto es como la piedra en el zapato, ¿no? Bueno, podría ser, pero yo creo que si no fue una piedra el comentario contra los hispanos, me extrañaría que lo fuera contra los musulmanes, porque si vemos las encuestas también, en general la población estadounidense es mucho más favorable o se siente mucho más cercana a una población hispana que a una población musulmana. Es decir, si las barbaridades sobre los hispanos no han podido con él, me sorprendería que en el contexto actual de miedo que hay hacia la islamofobia, en fin, hacia el islamismo y demás, esto pudiera suponer algún problema para él. Lo veremos en las próximas encuestas. Lo que desde luego a mí me parece interesante es que Trump, el Estado Islámico debe estar ahora mismo encantadísimo con Trump, eso seguramente, porque les está haciendo la mejor campaña publicitaria que les pueden hacer, porque estos comentarios de Trump evidentemente es una máquina de hacer yihadistas, o sea, eso es evidente. Y además es curioso, José Jaime, en este país cuando hay comentarios contra los hispanos o contra los musulmanes, no parece haber realmente una gran reacción. Si hay comentarios contra los afroamericanos, contra la población negra o contra los judíos, se monta, como dirían en España, un pollo. Sí, pero fíjate que yo tendría que aquí quitarme el sombrero frente a un personaje como Lindsey Graham, el senador por Carolina del Sur, que esta mañana abiertamente dijo que habría que mandar al diablo al señor Donald Trump. Es republicano, ¿no? Sí, es un republicano. Y yo creo que es esta sugerencia de que, señor Trump, váyase, usted no pertenece, no representa a mi partido, incluso opte por una organización independiente, se me hace una decisión valiente. ¿Qué va a pasar después de este pronunciamiento de Lindsey Graham? Yo creo que casi nada. Lindsey Graham no tiene el respaldo de las encuestas, está muy bajo. ¿Por qué? Porque yo creo que, como decía Dori, yo creo que los vientos están soplando en estos momentos a favor de Donald Trump. El atentado en San Bernardino, esta voracidad de los medios de comunicación que les fascina este espectáculo, lo siguen encumbrando, y yo creo que va a ser muy difícil que a estas alturas realmente alguien consiga descabalgar a Donald Trump del caballo. Me preocupa eso, sí, el lento proceso de voladura que está llevando Donald Trump del Partido Republicano. Y eso significa que quien más está beneficiando de todo esto es la señora Hillary Clinton. Es lamentable para un país realmente que ha tenido este sistema bipartidista, un partido como el Partido Republicano que tiene una historia noble, señera, y que termine en manos de un tipo que no para de lanzar diatribas xenófobas, racistas. Yo creo que es una desgracia para el Partido Republicano, y el Partido Republicano va a pagar muy, muy cara esta factura. Pero no es una locura que tengamos que estar explicándolo, perdón. No es una locura que tengamos que estar diciendo que esto es una barbaridad. Estos son los tiempos en los que estamos. Yo no entiendo nada. Hombre, lo sería, pero lo cierto es que no lo debe ser cuando la respuesta de los demás candidatos republicanos no es contundente, ¿no? Que debería es lo que más, uno pensaría que es lo obvio y no debe ser tan obvio. Ya no hay nada obvio, me parece. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Silvia, hubo elecciones en Francia el pasado domingo, elecciones regionales. Ahora el mapa político francés está compuesto por 13 regiones, antes eran 22. Y lo que llama la atención es que 3 semanas después de los atentados en París, cometidos por el Estado Islámico en la Sana Bataclan y en algunos distritos de la capital francesa, el gran triunfador en estos comicios ha sido el Frente Nacional, el partido xenófobo, ultranacionalista, que está encabezado por Marine Le Pen, hija del fundador del partido, Jean-Marie Le Pen. Logró la mayoría en 6 de las 13 regiones. Estamos hablando de la primera vuelta, la segunda vuelta será este fin de semana. De todas maneras, nunca antes el Frente Nacional se había convertido en la primera fuerza electoral francesa. Y esto ha dejado muy mal parado, no solamente al republicanismo de Nicolas Sarkozy, expresidente conservador, sino al Partido Socialista de François Hollande, el jefe del Estado francés, que además en las encuestas pues la popularidad la tiene alrededor del 13%, a veces del 15%, es realmente una popularidad muy, muy baja. Han dicho algunas fuerzas políticas francesas y editoriales de prensa internacional, como también The New York Times hoy, que aquí la única solución para frenar al Frente Nacional es que los señores, los del Partido Socialista, retiren sus candidaturas, cosa que han hecho en algunos lugares, y apoyen a los candidatos de Sarkozy, a los candidatos conservadores.
Ya ocurrió alguna vez que se unieron socialistas con los republicanos, con los conservadores, para derrotar al señor Jean-Marie Le Pen en unas presidenciales en el año 2002. Ese es el remedio y sobre todo se podrá producir cuando están tan cerca o cuando se produjeron hace tan poco tiempo los atentados y cuando, como usted señalaba antes de entrar acá, la mayor parte de los jóvenes, o un porcentaje muy importante de los jóvenes, están votando a la ultraderecha. Bueno, desde luego estas elecciones reflejan una transformación del escenario político francés enorme, ¿no? El cambio ha sido brutal. Por ejemplo, el Frente Nacional en las elecciones regionales, las anteriores en el 2010, no sobrepasó un poco más del 11% de los votos y ahora es la primera fuerza política de Francia. Mencionabas los atentados, ¿han tenido que ver en el resultado? Sí y no, es decir, antes de los atentados las encuestas ya daban como vencedora a Marine Le Pen y al Frente Nacional, es decir, que antes ya se veía que ella iba a ganar. ¿Que los atentados han favorecido al Frente Nacional? Sin duda alguna. ¿Cuánto lo han favorecido? No lo sé, yo creo que hubiera ganado de todas formas porque así lo mostraban todas las encuestas que se han hecho. ¿Usted estaba en París el día de los atentados? Efectivamente, yo estaba en París, llegué a París el día de los atentados y de hecho uno de los lugares donde asesinaron a 19 personas era un restaurante que estaba literalmente enfrente de la ventana donde yo he vivido 4 años, es decir que en ese sentido me tocó mucho porque es mi barrio donde yo vivía y de hecho conocía perfectamente esos lugares, ¿no? Pero bueno, como decía, yo creo que el Frente Nacional hubiera ganado de todas formas, aunque probablemente esto le ha ayudado. Yo creo que el Partido Socialista pensó que a lo mejor incluso lo que ha ocurrido, o sea, no le quiero dar aquí un toque utilitarista en absoluto, ¿no? Pero yo creo que a lo mejor el Partido Socialista pensó que le podría favorecer, porque como se ha visto después de lo ocurrido en los atentados, la actitud que ha mostrado Hollande, que siempre ha sido acusado de no tener mucha personalidad, liderazgo, ¿no? Y de repente se ha mostrado como con mucha personalidad, muy fuerte, muy seguro de sí mismo, ha remontado su popularidad a unos niveles absolutamente increíbles que nunca se habían dado, que ha subido casi un 30% de popularidad, que es increíble, ¿no? Sí. Sin embargo, como vemos en los resultados, tampoco parece que luego esto se haya visto reflejado en las encuestas. Yo creo que al final el resultado, hablábamos de Donald Trump, yo creo que de hecho tiene similitudes. Sí. El fenómeno de Marine Le Pen con Donald Trump, por supuesto en contextos muy distintos como el estadounidense y el francés, pero ambos apelan, yo creo, uno al miedo, el miedo al otro, el miedo a la inmigración, el miedo a la idea, a que lo que se considera es nuestra identidad. Sí, a la otredad, o al miedo a que nuestra identidad deje de ser lo que consideramos es nuestra identidad, etc. Y en ese sentido se parecen un poco, ¿no? Ambos apelan claramente al miedo y el miedo, bueno, como todos sabemos, si miramos a la historia, mueve montañas. Claro. El miedo es capaz de cambiar muchísimas cosas. Y yo creo que otra cosa que tienen en común, por ejemplo, Le Pen y Donald Trump, es que apelan a la emoción. O sea, sus discursos no apelan a la razón, sino tocan la emoción, y eso también pues tiene mucho valor y los diferencia claramente con respecto a otras candidaturas, claro, que bueno, son más racionales, ¿no? Digamos, o... Y una tercera cosa que tienen en común, además del miedo y la emoción, es que mienten. Se inventan cifras, dibujan una comunidad que es una amenaza cuando no es real. El caldo de cultivo además que hay en Francia es, digamos, perfecto en este momento, en estos últimos 2 años, para que se construya el discurso del miedo, porque han tenido 2 atentados en un año. El año empezó con el ataque a la revista de Charlie Hebdo y ahora, mucho más grave, el ataque de París. Por eso esto ha sido una tendencia hasta que llegamos ahora. El Frente Nacional también ganó mucho en las elecciones europeas de 2014, después en marzo en las departamentales consolidó la victoria y ahora es cuando está en este pico que arrasa en algunos departamentos del norte del país, donde se dice que puede tener la región en sus manos. Y no solo es que crezca la ultraderecha, es que también crece la derecha. El partido de Sarkozy, los republicanos, también ha experimentado un aumento fundamental. Es decir, es esta cosa que demuestra que la historia va por ciclos, que hay ciclos en los que la derecha y la ultraderecha gana votos precisamente por cómo se siente la gente en la calle, por ese miedo a lo diferente, pero no solo miedo a lo diferente, sino también hay rastro todavía de la crisis económica, hay mucho desempleo, que eso hace siempre que mires con desconfianza al otro, y
y luego en el caso concreto de Francia, que no es el único, que hay muchos países de Europa sí, hay todavía un problema de adaptación de ciertas comunidades inmigrantes, en Francia además, que llevan por segundas y terceras comunidades y generaciones en algunos casos de los inmigrantes musulmanes. Eso hace que se genere una semilla de rencor que va evolucionando conforme estamos viendo ahora y que entonces el discurso del miedo sea muy rentable para algunos partidos. 30 segundos. No, yo creo que el triunfo, como decía Silvia, del Frente Nacional no es algo que se gestó ayer, es algo que ya venía de, yo diría, más de 10 años atrás, precisamente también por lo que decía Dori, de esta falta de capacidad del Estado de ofrecerles, favorecer la inclusión social. Y hay que reconocerlo, no solamente en Francia, en toda Europa hay el renacimiento de fuerzas de extrema derecha que están preocupadas por el fenómeno de la inmigración, ahora más que nunca, y yo creo que vamos a ver más de este tipo de casos en los próximos meses y años. Ya regresamos al Club de Prensa. Volvemos al Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. La revista Time está a punto de escoger a la persona del año, ponerla en carátula. Ha abierto una votación entre los internautas y hay 8 finalistas. Abu Bakr al-Baghdadi, el jefe del Estado Islámico. Los activistas de las vidas negras importan, Black Lives Matter, aquí en Estados Unidos. Caitlyn Jenner, el de transgénero. Está también Tavis Kalanick, el presidente ejecutivo de Uber. Angela Merkel, canciller federal alemana. Vladimir Putin, el presidente ruso. Hassan Rouhani, el presidente de Irán. Y el señor Donald Trump. Hay algunos malos ahí. ¿Usted por cuál vota? Es que hay muchos malos ahí. Otras veces la lista de Time tiene personalidades que van a ser, se someten a votación por haber hecho cosas buenas, pero es que aquí tenemos más de la mitad que es por haber hecho cosas malas y hemos tenido un año fatal. Entonces, a mí me da como cosa elegir. Yo diría que quien más ha tenido influencia este año y para mal ha sido el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y que la sigue teniendo porque además ahora mismo está enfrentando a todo Occidente con el tema de Siria. Me parece que para mal es la persona que más influencia ha tenido en 2015. José Jaime Hernández. Yo me quedo con Travis Kalanick, el presidente ejecutivo de Uber. Creo que es un personaje que, a pesar del modelo de negocios que es tan polémico en todo el mundo, sí, creo que está ofreciendo una tabla de salvación a mucha gente que está viviendo en una economía tan volátil. Creo que es un tipo que piensa a futuro y yo creo que merece la portada del Time. 10 segundos. Para mal, aunque me cueste decirlo, yo creo que sería Abu Bakr al-Baghdadi, porque de hecho ha estado presente en este debate y está presente todos los días en las noticias. Ahora, si me preguntas quién me gustaría, diría Black Lives Matter. Muy bien. Gracias a los tres, a ustedes los espero mañana en Club de Prensa.